quiero agradecer la presencia de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de la presidencia de la Cámara de Diputados. Muchas gracias al doctor José de Jesús Orozco Enríquez, muchas gracias por su presencia. A mi querida Cristina Renaud, muchas gracias, qué gusto verte. Cristina y yo compartimos distintos colectivos de mujeres, qué gusto. Demetrio, hace muchos años no tenía yo el gusto de verte. Gracias, estás aquí en la casa del pueblo, en la casa de todos. Gracias a María José Gómez Mont, muchas gracias, Majo, por tu presencia, y a mi querido y estimado doctor Rafael Estrada. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a Germán Fernández. Gracias, Germán, por tu presencia el día de hoy. José Mario de la Garza Martínez, muchas gracias por estar aquí. Jesús Ortega, un gusto. Un gusto verte aquí en esta Cámara de Diputados. Y por supuesto a mi compañera también de distintos colectivos de mujeres, María del Carmen Alanis. Muchas gracias, Maca, por estar aquí. Gracias. Les damos la más cordial bienvenida. Me informaron que estaremos recibiendo una solicitud por su parte. Así es que si les parece bien, por supuesto dándoles la más cordial bienvenida, les cedo el uso de la palabra a efecto de poder escuchar. Muchas gracias, diputada presidenta. Es un privilegio estar con usted y le agradecemos muchísimo que nos tome en cuenta, que nos reciba aquí y por su conducto agradecerle a la mesa directiva de esta Cámara, a la Junta de Coordinación Política, explicarle muy brevemente lo que es el Frente Amplio Democrático, tanto a usted, la diputada López Rabadán, como a el pueblo de México. El Frente Amplio Democrático no es otra cosa que un grupo de ciudadanas y ciudadanos muy interesados en reivindicar sin ningún tipo de complejos la transición mexicana a la democracia. Es decir, evitar en la medida de nuestras posibilidades y alcances que existan reformas regresivas y por eso venimos a pedir un ejercicio como el que le solicitamos en el documento y que explicarán mis compañeras y compañeros. Vamos a defender el sistema democrático que nos hemos dado las mexicanas y los mexicanos a partir del importantísimo movimiento de transición a la democracia, del que usted fue una pieza clave y muchas y muchos de los integrantes de esta Cámara también lo fueron. Y así lo hacemos, pues, y ya le digo, sin ningún tipo de complejos y sin ambajes. Me permito presentar a quienes nos acompañan por parte del Frente Amplio Democrático en esta ocasión. Usted los conoce muy bien, también las amigas y los amigos de los medios, pero creo que vale la pena detenernos en quién ha venido aquí en representación de los más de 1000 firmantes ya del manifiesto del propio Frente Amplio Democrático. En primer lugar tenemos al magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, que nos honra con su presencia, un jurista de enorme relevancia en el país, como todos sabemos, a Cristina Renaud, que le damos la más cordial bienvenida a este lugar, le agradecemos mucho su presencia, Demetrio Sodi, que ha sido un impulsor de este esfuerzo de manera incansable, a Majo Gómez Mont, bienvenida. Como pueden ustedes ver, pues se trata de personajes que han influido muchísimo en la transición a la democracia, pero también en el movimiento estudiantil, en el movimiento de las juventudes, en defensa, por ejemplo, de la independencia judicial en los pasados años. Está Germán Fernández, José Mario de la Garza, Jesús Ortega y la magistrada María del Carmen Alanís, que va a tomar la palabra en unos momentos para explicarnos en qué consiste lo que venimos a solicitar a esta soberanía y que, como todas y todos ustedes saben, encabezó de manera brillante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que muchísimas gracias, diputada presidenta. Es un privilegio estar con usted y dele nuestro más cordial agradecimiento a todas las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, querida. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Venimos en representación del Frente Amplio Democrático a hacer formalmente una solicitud a la Cámara de Diputados. En su momento lo haremos también en el Senado, presidenta. Acudimos
acudimos con usted como presidenta de esta Cámara de Diputadas y Diputados y por supuesto que estaremos entregando una solicitud formal a cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, que entendemos que es en el uso de sus atribuciones quien en su caso tendría las facultades de atender y las comisiones la solicitud formal que estamos haciendo como un frente ciudadano respetuosamente para que en el seno del Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados y Diputadas, se pudiera integrar una comisión plural, si pudiera ser bicameral, sería ideal, para coordinar los trabajos de la planeación de lo que se conoce como Parlamento abierto. Ya se han llevado a cabo parlamentos abiertos en la historia legislativa en nuestro país. Estamos citando el fundamento, los artículos primero, sexto, octavo, 26, 39, 40 y 41 de la Constitución. Aquí nuestro abogado fue muy puntual en el fundamento legal. Y el objeto de esta solicitud, Presidenta, es que se conozca, analice y delibere de manera transparente, informada, institucional, las distintas iniciativas que se presenten, que ya se hayan presentado o que se presenten en materia político-electoral, incluyendo desde luego la iniciativa tan anunciada por la titular del Ejecutivo Federal. Lo que estamos pidiendo es que haya un diálogo y una deliberación abierta en el seno del legislativo, que es a quien le corresponde, en donde puedan participar tanto las personas legisladoras, pero también las personas expertas, autoridades electorales y toda ciudadana y ciudadano que esté interesado en participar. La preocupación, Presidenta, compañeras, compañeros, no es abstracta ni retórica, lo hemos dicho. El proceso de trabajos de la Comisión Presidencial ha sido opaco, ¿no? Se han llevado, no conocemos las conclusiones y se han tocado temas que si se incluyen en la reforma y que resultan profundamente preocupantes para quienes integramos el frente. Y es lo que queremos deliberar en un ánimo, en un marco, perdón, de respeto. Por ejemplo, el debilitamiento de las instituciones electorales, el sistema de representación político, el debilitamiento de los organismos públicos electorales locales, el padrón electoral, la justicia electoral. Y si esos temas vienen incluidos en las iniciativas, pues nos preocupa la forma en que se delibere y en que se aprueben esas reformas, y es lo que pedimos, que se nos escuche y que se convoque a este diálogo abierto, Presidenta, y por eso estamos aquí y agradecemos muchísimo el recibirnos. Y si me autoriza, le daría el uso de la palabra a Jesús Ortega. Adelante, querido Jesús. Gracias. Señora Presidenta de la Cámara de las Diputadas y de los Diputados, y que también preside usted la Junta de Coordinación Política. Hoy el Frente Amplio Democrático se presenta ante usted y reitero ante los integrantes de la JUCOPO, convencido de que México puede transformarse en una nación de progreso, de justicia y democracia, siempre y cuando elijamos el camino del diálogo y la inclusión. La polarización y la violencia solo nos alejan de las soluciones que nuestro país necesita. Sabemos que en ocasiones el Congreso ha cerrado sus oídos a las demandas ciudadanas, privilegiando la voz del Ejecutivo. Sin embargo, insistimos, escuchar a la sociedad no es solo un deber, es una necesidad política urgente. En el pasado, abrirse a la pluralidad fue decisivo
para evitar la violencia y para avanzar hacia la democracia. Hoy, esa apertura es más necesaria que nunca. Nuestra petición de un parlamento abierto y de profundización democrática puede ser ignorada, pero hacerlo sería un error histórico. Advertimos sobre los riesgos de darse esto, sobre los riesgos de la inestabilidad política y social, y por ello es que apelamos a la responsabilidad del conjunto del Congreso de la Unión. México necesita que sus legisladores, México necesita que el Congreso todo escuche y actúen. El futuro de nuestra democracia está en sus manos. Ustedes resuelven, el conjunto de las cámaras, si la democracia en México vive libre o la secuestran y la asesinan. El Congreso de la Unión tiene la palabra de esta tremenda decisión. Gracias por su atención, Kessie. Gracias, querido Jesús. La jugó por la presencia del doctor Monreal, pero por supuesto muy agradecida. Majo. Muchísimas gracias por recibirnos, Presidenta. Se lo agradecemos mucho abrir estos espacios para poder dialogar con usted y que nos abra el espacio adentro sería importante, ya que por eso estamos solicitando el Parlamento abierto. Los jóvenes de este país estamos conscientes de que estas decisiones electorales se necesitan hacer con diálogo, pluralidad y consenso. Si una mayoría permitimos que se imponga, sin estas herramientas, sin construir hacia un futuro más democrático, solo estaremos regresando al pasado que nosotros no nos tocó luchar, pero hemos oído las historias. Muchos de los jóvenes pensamos que la democracia ya era una garantía en este país. Hoy, ante la amenaza de la reforma electoral del Ejecutivo, entendemos que la democracia no se hereda, se defiende, y que nos toca estar en esa lucha para defenderla hoy en día, sobre todo empezando por pedir espacios de diálogo, que es lo que más hemos perdido en este país. Por eso venimos a pedírselo. ¿Y por qué importa tanto para los jóvenes esta reforma político-electoral? Porque no solo va a afectar a los que quieran competir por un cargo público, sino que afecta a todas y todos los jóvenes que viviremos las consecuencias de lo que se decida en las cámaras y en todos los espacios de toma de decisión. Considerando que el voto joven es el más volátil, es el que el 86% de los jóvenes votan por un proyecto o por una persona, no por casarse con un partido político. Y lo que debe de garantizar nuestra democracia es la posibilidad de la alternancia. Por eso pedimos que cuando se ejecute una reforma político-electoral considere la autonomía de las instituciones, la pluralidad, pero sobre todo conservar esa posibilidad del cambio del rumbo del país. Gracias. Gracias. Y le pediríamos a Demetrio Sodi, por favor, si cierra las intervenciones de Señora parte. Presidenta, Kenia, Gracias, querido. muchos años que nos conocemos. Muchos que estamos aquí, nos ha tocado luchar por muchos años por la democracia. Y del 88 a la acá, hasta antes del 18, hubo sin duda una transición, con defectos, con todo, pero una transición que abrió espacio a los partidos políticos, que abrió espacio a la ciudadanía. Y en los últimos años hemos visto, y yo diría en forma, con impotencia, que no hemos podido parar reformas que debíamos haber podido parar. Si nos hubiéramos unido, si hubiéramos creado un frente en su momento, reformas que han sido un retroceso claro para la democracia. Llámese la primera es la integración ilegal de una mayoría calificada. Totalmente ilegal, tanto con amenazas, con manipulación de la ley. Y luego viene la ley de amparo, el eliminar los órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial, que finalmente hemos tenido claros testigos de que la presidenta intervino en el nombramiento de los consejeros, lo digo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en forma directa, dejando a los gobernadores que se quedaron con todo lo demás. Ella dijo, a mí déjenme los ministros. Entonces, hoy lo que hemos hecho con el frente es que no estamos dispuestos a que nos vuelva a pasar lo mismo. Y creamos el frente para impedir, a como dé lugar, que salga una reforma electoral que sea un retroceso en el derecho ciudadano al voto. Todas las reformas anteriores han limitado nuestra democracia.
una reforma como la que se ha planteado, porque dice la presidenta, es que no hay reforma. Bueno, no hay reforma, pero la última declaración, bueno, las declaraciones de la presidenta han sido claras en mucho sentido, hace un mes, 2 meses. Las declaraciones del que fue responsable, o es que es el responsable de armar la reforma, y las declaraciones recientes de la presidenta de Morena, en el sentido de que quieren acabar con los plurinominales o quieren limitar el número, quieren acabar con o reducir drásticamente el presupuesto a los partidos, al INE, es una amenaza real. Entonces, no creamos un frente simplemente porque se nos ocurrió, creamos un frente ante la amenaza real que una reforma que acabe ahí sí con nuestra democracia, sería la puntilla de nuestra democracia. Y ha habido un retroceso, una reforma electoral que no respete la voluntad del voto, y que no respeta la posibilidad de la oposición de ganar y de tener opción de ganar, es acabar con nuestra democracia. Ahí sí podríamos decir que ya no somos un país demócrata si este retroceso se da como se ha amenazado, aunque no haya reforma. Entonces venimos a eso, venimos a exigir, no a pedir, porque tenemos el derecho constitucional, a exigir que se cree un parlamento y a exigir también que la reforma salga por consenso. No puedes una reforma si no hay consenso. Si no hay consenso, no hay democracia. En otras leyes puede hacer el gobierno lo que quiera. En la reforma electoral el gobierno no puede hacer lo que quiera, ni Morena puede hacer lo que quiera. Entonces, le pedimos que intervengan de los partidos para que se abra el espacio y se comprometan a una reforma electoral de consenso. Sean ustedes siempre bienvenidos, bienvenidas a esta Cámara de Diputados. Este es un espacio plural de diálogo. Por supuesto, esta Cámara de Diputados y todos los que aquí trabajamos tenemos la oportunidad de hacerlo gracias a los impuestos que pagan las y los mexicanos. Esto es un servicio público y hay que, bajo esa prioridad, por supuesto, decirles, siempre estarán las puertas abiertas de esta presidencia de la Cámara de Diputados para la sociedad civil. Siempre. Es mi convicción personal. Yo creo fervientemente que todos tenemos derecho a ser escuchados y, por supuesto, a ser respetados en nuestra opinión. Puede que nos guste o no la opinión de enfrente, puede que al de enfrente le guste o no mi opinión, pero tenemos el derecho a ser escuchados y, por supuesto, esta mesa directiva tiene las puertas abiertas para ustedes y para la ciudadanía que de manera ocupada y preocupada pueda fijar una posición pública y clara. Yo recibo el documento y entiendo por lo que han dicho que lo van a remitir o lo han remitido ya. Ahora vamos Lo van a entregar a los grupos parlamentarios. a todos. Me parece que es importante que todos los partidos políticos de todos los grupos parlamentarios puedan conocer esta petición. Hago en este momento un compromiso público con ustedes para que una vez que se reciba la iniciativa de la Presidencia de la República, yo pueda remitir esta solicitud de Parlamento abierto a las comisiones de dictamen. Es claramente una facultad de las comisiones de dictamen definir cuál es la ruta a seguir. Tengo una convicción personal de que esta deliberación, que es tan importante para 134 millones de mexicanos, porque impacta a todos, no importa si eres adulto mayor, joven, niño, mujer o hombre, a todos los mexicanos, a las mexicanas va a impactar una reforma como esta. Es mi convicción que desde esta Cámara de Diputados, desde esta mesa directiva, se puedan escuchar todas las voces. Si el formato es un parlamento abierto, es una serie de foros, es una serie de conversatorios, es un articulado, digamos, una serie de apertura ciudadana que se hace necesaria. Por supuesto, yo estaré a favor de que eso suceda y desde mi tramo, desde lo que a mí toca como presidente de la Cámara de Diputados, les garantizo que así sucederá. Esta mesa y futuras mesas garantizarán a las y los mexicanos saber qué está pasando en términos de la posición pública de distintas personas que han formado parte del servicio público, que han hecho de su vida un trabajo institucional, político, partidista,
en alguno de los 3 órdenes de gobierno o incluso en alguno de los 3 poderes. Bajo esa lógica, yo les reitero, por supuesto, las puertas abiertas de esta mesa directiva. Remitiré su solicitud una vez que recibamos la iniciativa. Como ustedes saben, la iniciativa no se ha recibido aún. Una vez que se reciba, daremos cuenta en caso de ser nosotros la Cámara de Origen. Y se remitirá a las comisiones correspondientes. Históricamente, las reformas electorales se han remitido a la Cámara de Diputados. Todos suponemos que se recibirá en esta Cámara de Diputados. Habremos de esperar a que eso suceda. Enviaremos esta solicitud y, por supuesto, decirles, yo tengo una convicción personal de que sí se abra un parlamento abierto, un diálogo, una apertura, una escucha, un entendimiento entre todos para que en lo posible efectivamente una reforma se haga con las distintas visiones de este país, como se ha hecho, por cierto, en anteriores reformas. Muchísimas gracias por su presencia, mucho éxito en la entrega de estos documentos en todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, como presidenta, acuso recibido del documento que me ha sido entregado. Muchas gracias a ustedes por su participación y, por supuesto, aquí estaremos en esta mesa directiva siempre diciéndoles muchas gracias por su confianza. Muchas gracias, presidenta.